Apreciados amigos, nos volvemos a encontrar, es una alegría estar nuevamente juntos estudiando, repasando nuestra Biblia, nuestro folleto de la escuela sabática. Estamos ya en la tercera semana, tercera lección de este trimestre. Y el tema que se está desarrollando es un tema tan actual y necesario que merece toda nuestra atención, toda nuestra concentración. Las raíces del descontento, así titula la lección de esta semana. Y en este video estaré presentando las ideas principales a manera de un bosquejo, también con pequeños comentarios de todo este tema. Queridos amigos, sean bienvenidos al bosquejo de la lección número 3. Comenzamos este bosquejo resaltando lo siguiente, que vale la pena entender. Cuando Santiago escribe su carta, entre los versículos que él escribió dice algo muy cierto, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Si en un hogar, si en una casa están presentes estas características de envidia, egoísmo, habrá pleitos, habrá pelea, enemistad y en consecuencia el ambiente de la casa se habrá perturbado. Es decir, este hogar que tiene estas características será un hogar donde hay infelicidad. Espero que ese no sea nuestro caso, porque si la infelicidad a consecuencia de estos sentimientos, de estas emociones, está en nuestro hogar, vamos a vivir mal. Vamos a vivir en constante enemistad y nadie ha formado un hogar, una familia para vivir mal. Queremos vivir bien. Si nosotros vivimos bien, la iglesia estará bien. Obviamente ocurre lo contrario. Si en mi hogar las cosas van mal, por las envidias, el egoísmo, la ambición, en fin, la iglesia estará mal. Y en consecuencia también la sociedad estará mal. Entonces, es importante recordar esto. Tenemos que buscar y trabajar por el bienestar de la familia, porque lo demás es consecuencia, lo demás es una cadena. Entonces, para buscar el bienestar de esta familia, ¿qué es lo que nosotros necesitamos hacer? Pues considerar los siguientes 3 criterios. En primer lugar, vamos a cuidarnos del egoísmo y otros puntos que la lección ha presentado que ya lo iremos viendo. En segundo lugar, vamos a ver cómo podemos vencer el egoísmo, la ambición, la hipocresía, que es lo que presentó la lección. Y por último, pues tenemos que reconocer y darle a Dios el primer lugar. Todo esto obviamente tiene relación y a medida que vamos desarrollando nuestro bosquejo, vamos a ir entendiendo cómo funciona todo esto. Entonces vamos a trabajar en este bosquejo con estas 3 directrices o con estos 3 objetivos. Antes, permítanme recordarles que las diapositivas de este bosquejo, las diapositivas de esta lección, estarán publicadas en el enlace que figurará en la descripción, así como también las lecciones anteriores y algunos comentarios diarios estarán siendo subidas en este canal. Con este recordatorio, vamos a comenzar con el primer objetivo. Hay que cuidarnos ¿de qué? Primero, cuidémonos del egoísmo. Este sentimiento tan común, presente y motivado en estos días, tenemos que tener mucho cuidado de esto. En el libro de Lucas, en el capítulo 12, se cuenta el caso de 2 hermanos. Uno de ellos se acerca a Cristo y le dice, por favor, maestro, dile a mi hermano que parta la herencia conmigo. Aparentemente este estaba siendo perjudicado en todo esto. Este hermano le estaba pidiendo a Cristo que él sea árbitro, que él sea un mediador entre ellos. ¿Por qué razón? Bueno, obviamente porque creía que Jesús era justo, era una persona neutra, pero también este hombre creía que el problema era su hermano. Es decir, estaba mal, vivía mal, quería más o necesitaba de repente más tierras. Entonces en su cabeza estaba que él viviría mejor si recibía parte de esa herencia, o en todo caso su vida mejoraría aún más si él recibe parte de esa herencia. Por eso este hombre se acerca a Cristo con la idea de que él le solucione su problema para que así su vida también mejore. Pero
Cristo estaba por enseñarle y también enseñarnos a nosotros cuál era el verdadero problema acá. El problema no era esencialmente su hermano o la falta de tierra o la falta de posesiones. Ese no era el problema. El problema radicaba en un corazón egoísta y en ambos hermanos, porque uno no quería ceder y el otro estaba codiciando lo que su hermano tenía. El problema estaba ahí, en el egoísmo, en ese corazón egoísta, y ese egoísmo estaba generando enemistad entre ambos hermanos. Por eso Santiago dijo, donde hay celos, habrá también contiendas, pleitos. ¿Y qué familia vive bien? Hermanos peleados, hermanos enemistados, por lo que estaba pasando. Había contiendas, celos, perturbación, pleitos, lo que leímos en Santiago. ¿Cuál era el problema acá? ¿Cuál era el desencadenante de todo esto? El egoísmo. Y la lección dijo algo que espero te preocupe como a mí me preocupó. Para la mayoría de nosotros, el egoísmo es tan natural como respirar. Y es que a veces no nos damos cuenta que somos egoístas. Muchas veces no percibimos nuestra actitud egoísta. Y para ayudarnos a entender, y a entender también estos hermanos, el Señor Jesús cuenta una parábola de un hombre que su herencia le fue muy bien, él habrá invertido, en fin, la voz es que su ganancia, por así decirlo, creció. Y este hombre vio que sus almacenes no iban a abastecer o no iban a llenar, mejor dicho, todo lo que él tenía no entraban en sus almacenes, necesitaba más y construye más almacenes. Y una vez que él ha construido y ha llenado estos almacenes, dice, muy bien, ahora sí, voy a ser feliz. Él creía que sus ganancias, que el incremento de sus bienes, de sus riquezas, le daría mayor felicidad. ¡Qué tremendo error! El creer que cuanto más gane, cuanto más tengo, voy a ser más feliz. Y eso es lo que estaba pasando con estos hermanos. Uno no quería soltar porque si soltaba parte de su herencia, pensaba que iba a ser infeliz. El otro esperando recibir la herencia para sentirse feliz. Y este hombre refleja perfectamente nuestro pensamiento. Cuanto más tengo, cuanto más gane, voy a ser más feliz. Obviamente el Señor le dice necio porque hoy vienen a pedir tu alma y de qué te va a servir. No has sido feliz, has vivido agobiado todo el tiempo, descontento y vas a morir. ¿De qué te sirvió? Apreciado amigo, a veces nosotros vivimos así, descontentos, insatisfechos, queriendo más y más, cuando la clave de la felicidad, la verdadera dicha consiste en dar, en compartir. Miren, es todo lo contrario a lo que estos hombres nos están enseñando. La verdadera felicidad está en dar. Si yo pienso únicamente en mi beneficio, en mi provecho, entonces estoy pensando en mi infelicidad, porque nunca voy a tener satisfacción, siempre voy a querer más. Ese es el gran problema del pecado y ese es el egoísmo, que siempre quiere más, más y más y nunca seremos felices. El mayor ejemplo nos ha dejado Cristo. Filipenses 2, versículos del 5 al 8, Cristo se dio a sí mismo para darnos salvación. Y te pregunto, ¿qué ganó Cristo para él? ¿Qué ganó? ¿En qué se benefició? Nada. Todo lo hizo pensando en nosotros. ¿Queremos ser felices? Tenemos que ser desprendidos. No hay otra alternativa. Tenemos que ser desprendidos. ¿Y cómo consigo esto? En las últimas partes vamos a ahondar un poquito más en ello. Pero recuerda, tenemos que ser desprendidos. Más que pensar en nosotros, tenemos que pensar en cómo ayudar. Obviamente siempre buscando el equilibrio. El segundo problema es la ambición. Seguimos en el libro de Lucas y ahora encontramos ya no a dos personas ajenas. Ahora encontramos a los discípulos de Cristo. Miren, estaban en un momento muy importante, era un momento solemne, la última cena.
Era un momento especial al punto que Cristo había dicho a sus discípulos: he esperado tanto por este momento que no voy a volver a beber del vino hasta encontrarme con ustedes en el cielo. Era un momento anhelado por Cristo y al mismo tiempo era un momento crucial porque estaba a horas de consumar el plan de salvación. Entonces era un momento crítico para Cristo y sobre todo para toda la humanidad. Pero en medio de ese momento, miren qué traidor es el corazón del hombre. Porque teniendo una preocupación más grande, los discípulos comienzan a discutir quién será el más importante en el reino de los cielos. ¿Quién de nosotros será el más importante? ¿Quién de nosotros ocupará el cargo más representativo, el cargo más distinguido? ¿Quién lo hará? Ay, queridos hermanos, a veces nosotros estamos tan afanados en la distinción de esta tierra que nos olvidamos que hay un asunto más importante en el cual pensar, en el cual trabajar, pero estamos más afanados en nuestra ambición. Esto es lo que estaba pasando con los discípulos. ¿Por qué a veces no somos felices? No es que a veces. ¿Por qué la ambición no nos da felicidad? Porque tu preocupación debería ser proyectarte al cielo y hablar de Cristo, pero estoy más afanado en posesiones terrenales que pierdo de vista mi verdadero objetivo y no voy a ser feliz. Bueno, hablaremos de esto un poquito más el día sábado. Ahí vamos a profundizar en el comentario en vivo que vamos a desarrollar. No era la primera vez que ocurría esto. No era la primera vez. De esto ya lo sabemos. Anteriormente ya los discípulos habían hecho algo muy parecido, solo que le habían preguntado a Cristo quién será el más importante o quién es el mayor en el reino de los cielos. Cuando Cristo escucha esta pregunta, Él hace algo muy interesante. Llamó a un niño y lo sentó en medio de ellos. Esto posiblemente llamó la atención a los discípulos o los dejó perplejos, pero Cristo estaba por darles el mensaje o la respuesta a su pregunta y el Señor le dice: miren, si no fueren como niños, no entraréis al reino de los cielos. Si no fueren como niños. Primer mensaje aquí. En lugar de ir pensando quién ocupará el mejor cargo, quién tendrá la mayor responsabilidad, quién recibirá todas las responsabilidades, en fin, quién será el mayor, preocúpate por entrar al cielo. Los discípulos ni siquiera habían llegado al cielo, ni siquiera hemos llegado al cielo nosotros, y estamos preocupados en títulos, en reconocimientos. Que tu mayor preocupación sea ir al cielo. Este es el primer mensaje. En segundo lugar, hay que ser como niños en el sentido de que los niños dependen totalmente de sus padres. La idea aquí de niños son de niños muy pequeños, infantes que prácticamente no pueden valerse por sí mismos y dependen al 100% de sus papás. Esa es la idea que Cristo quiere dejarte a ti, quiere dejarme a mí. Necesitamos depender de Dios, necesitamos depender de Cristo y ser como los niños, siempre dispuestos a obedecer y a servir. Esto es lo que todo niño pequeño hace cuando ellos están aprendiendo y conociendo las cosas. Ellos obedecen, no cuestionan, hacen, son inocentes, son ingenuos. Cristo nos dice a nosotros: ¿quieres crecer? ¿Tienes ambición de superación? Eso es bueno, en cierto modo, el querer mejorar es muy bueno. Pero la clave para el verdadero crecimiento es el servicio, así como los niños que están dispuestos a obedecer a sus papás, así como los niños que no cuestionan. Tú y yo somos llamados a ejercer esa misma actitud de ser dependientes y obedientes a nuestro Padre, en este caso nuestro Padre Celestial. Tremenda diferencia con el deseo que tenían sus discípulos. Que el Señor nos ayude a ser como niños. Esa tiene que ser nuestra oración. Hemos visto que debemos de cuidarnos de la ambición, debemos de cuidarnos del egoísmo, y ahora vamos a ver otra actitud que la lección lo presenta en el día miércoles.
los hipócritas. Y ojo con la palabra los, porque está entre comillas. ¿Y por qué esto está entre comillas? Porque nuevamente podemos pensar, eso es para otra persona. Justo esto de la hipocresía es para mi líder, esto es para mi anciano, esto es para mi pastor, este es para mi vecino, en fin, para cualquier otra persona. Vamos a ver en breve esto. Sobre los hipócritas, hay algo que me llamó la atención. La lección resalta el hecho de que Cristo era muy condescendiente con toda persona, con los ladrones, con los mentirosos, con las prostitutas. Cristo era muy condescendiente. Él estaba ahí con los pecadores, pero era muy severo con los hipócritas. Y de manera especial hablamos de los líderes del pueblo judío. Cristo era muy severo. Y en Mateo capítulo 23, en los primeros 13 versículos, encontramos por lo menos 4 características de alguien que es hipócrita. Y aquí están. Un hipócrita no hace lo que dice. Un hipócrita dice muchas cosas, habla muchas cosas, pero no las cumple. Y no porque no puede, sino porque no quiere hacerlo. Un hipócrita, de acuerdo a lo que describe Cristo, es una persona que le gusta hacer de la religión algo pesado, suma cargas, hace que sea algo agotador, pero él no lo hace. Él no cumple, pero sí exige que otros lo hagan. Un hipócrita, decía Cristo, es aquel que busca el aplauso, el reconocimiento del pueblo. Que las personas admiren su obra, que las personas admiren su santidad. Oh, qué lindo predica. Oh, qué linda vida que tiene. Que cause una impresión en las personas. Y un hipócrita, de acuerdo a lo que está en Mateo 23, es aquella persona que pide ser reconocida, que reciba los honores que le pertenecen a Dios. Por eso Cristo dice, solo se honra a Dios y no a los hombres. Estos 4 puntos, estas 4 características tienen sus consecuencias. Con sus actos llevan a la perdición, porque mientras ellos predican cosas bonitas, sus actos dicen lo contrario. Y ojo, las personas hacen lo que nosotros hacemos más que lo que nosotros decimos. Las personas seguirán nuestro ejemplo más que nuestras palabras. Por eso el Señor era severo con estos hombres, porque con su ejemplo estaban llevando a la perdición a sus hijos. Sus requerimientos eran ridículos e imposibles. Exigían cosas pesadísimas, como por ejemplo caminar cierta cantidad de pasos, y si tenías una emergencia, pues lo sentían mucho, no te podían ayudar. Eran personas que les gustaba sumar carga y pesadez, pero ellos no hacían, ellos estaban libres de todo eso. No llevaban a las personas hacia Dios, sino ellos querían que las personas los miren a ellos. Por eso buscaban ese aplauso. Cuando su misión, su función de ellos era conducirlos a Dios, pero ¿qué hacían? No, decían, mírennos a nosotros, en nosotros tienen ese ejemplo. ¿Se dan cuenta qué gran nivel de hipocresía? Y por supuesto, sus corazones estaban corrompidos por el orgullo. Por eso, al igual que Lucifer, el honor que solo le correspondía a Dios, también estos hombres querían ese honor, ese halagos, esas alabanzas de parte del pueblo. Miren, sin quererlo, o quizás sin que nos hayamos dado cuenta, pero nosotros hemos actuado hipócritamente más de una vez. Por eso puse ese título ahí, los entre comillas, porque más de una vez personalmente me identifico con algunos de estos. Y que el Señor nos perdone, porque aquí, si tú estás identificando ciertas características, amén, si lo identificas en ti, o si estás reconociendo algunas características en tus líderes, toma mucha atención a lo que viene. Porque
hay algo increíble acá. Mientras que el Señor Jesús era severo con estos hombres, en el capítulo 23, cuando Cristo está hablando de estos hipócritas, también ocurre algo interesante ya en los versículos finales. Con lágrimas en los ojos, con el corazón quebrantado, Cristo, incluyendo a este grupo de líderes hipócritas, les dice: ¿cuántas veces te mostré amor? ¿Cuántas veces manifesté amor a ti? ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos? Y no quisiste. No quisiste hacerlo, no quisiste. Y es que a ese grupo de hipócritas Cristo también los ama. Cristo también dio su vida por ellos. Cristo también buscó su salvación. Por eso, si tú crees que alguien en tu iglesia, en tu familia, en tu círculo, es alguien que gusta de la hipocresía, aunque no se dé cuenta, recuerda que Dios ama a esa persona. Y por favor, miren lo que dice en El deseo de todas las gentes, la página 319. Cristo denunció intrépidamente la hipocresía, la incredulidad y la iniquidad, pero había lágrimas en su voz al pronunciar sus severas reprensiones. Lloró sobre Jerusalén, la ciudad que él amaba, que se negaba a recibirle a él el camino, la verdad y la vida. Si bien es cierto, Cristo condenaba tajantemente sus acciones, no los condenaba a ellos. Y tú y yo no somos llamados a condenarlos. Somos llamados a interceder, a orar por ellos, a clamar a Dios por ellos, tal como estudiamos la lección pasada con Aarón, que tenía que orar por su hermana. Querido amigo, tú y yo, todos debemos de cuidarnos de esto. Tenemos que cuidarnos de la hipocresía, tenemos que cuidarnos de la ambición, del egoísmo. Y aquí quizá viene una pregunta que nos hacemos, pero ¿cómo? ¿Cómo puedo vencer todo esto? ¿Cómo puedo salir adelante en medio de todo esto? Vamos a dar respuesta a esta pregunta con los siguientes objetivos. ¿Cómo vencer todo ello? Nos preguntábamos al finalizar las últimas partes y no sé si se han percatado, pero creo que ya hemos despertado a los gallitos, así es que si nos van a acompañar, serán bienvenidos pues con sus gallos en este video. ¿Cómo podemos vencer todo lo que vimos? Pues simplemente haciendo caso a lo que Dios nos dice a través de su palabra, no hay otra forma. En Juan capítulo 14, versículos del 1 al 3, esto ya figura en el día jueves, el Señor les dice a sus discípulos, ¿saben? No se desanimen, no se turbe vuestro corazón. Miren, hay algo que estoy aprendiendo. No luches por vencer los pecados. No luches por no pecar, no luches por no caer. Lucha y esfuérzate por permanecer con Dios. Esfuérzate en eso. ¿Qué es lo que dice Mateo 6:33? Primero busca a Dios. Yo sé que tú tienes el deseo de no pecar, de no ser egoísta, de no ser ambicioso, orgulloso. Pero tú no vas a poder hacerlo. Yo no voy a poder hacerlo. Así es que tú no te esfuerces en eso. Tu esfuerzo tiene que ser en estar con Dios, en aferrarte a Él. Permanece en Él. Por eso les dice a sus discípulos, no se turben, no se asusten. Creen en Dios, entonces confíen en mí, confíen en Él. Pero tienen que creer en Él y tienen que seguirme, pues yo soy el camino, la verdad y la vida. Es decir, ¿qué es lo primero que tú tienes que hacer si quieres vencer todo lo que hemos visto? Tienes que confiar en Dios. Tú tienes que confiar en Dios. Tú tienes que seguir a Cristo. Tú tienes que buscar a Cristo en la Biblia. Tú tienes que relacionarte con Cristo. Esto es algo que ya lo vengo repitiendo por muchas semanas. Tú tienes que relacionarte con Cristo. Esa tiene que ser tu lucha. ¿Por qué? Porque Él es el camino.
Él es la verdad y Él es la vida. Solo Cristo puede darte verdadera vida. Solo Cristo puede darte plenitud de vida. Por favor, recuerda eso. No hay otra forma. No existe otro modo de vencerlo. ¿Y qué significa estar con Cristo? ¿Qué significa todo esto? Pues vamos a responder a esta pregunta en el último objetivo. Y curiosamente, tiene que ver con el primer día de la semana, con el día domingo. Vamos a ver de qué trata. ¿Sabes qué es lo que significa? Darle a Dios el primer lugar. Eso, darle a Dios el primer lugar. Cuando Cristo estaba con sus discípulos y normalmente él hablando con las personas, en Mateo 10, 34 al 39 dice, no he venido a traer paz, por si acaso, he venido a dar enemistad. Pero el mensaje en todo esto pues es, tienes que darme el primer lugar, es decir, no tienes que amar más a otro que a mí. Ama a tu familia, ama a tus padres, pero ellos no tienen que estar sobre mí, ellos tienen que estar sujetados al amor que tú tienes hacia mí. Yo tengo que tener el primer lugar en tu vida. Eso es lo que Cristo nos quiere decir. ¿Por qué razón? Porque si nosotros le damos el primer lugar a alguien o a algo, entonces, por favor, entiendan esto. Si tú no colocas a Dios en el primer lugar, el amor que tú tienes es un amor imperfecto, es un amor tocado por el egoísmo, es un amor alimentado por el orgullo. Y actualmente, ya sea por las redes sociales, medios de comunicación, cualquier otro medio, simplemente alimenta el orgullo, alimenta el ego. Y si tú amas con ese amor, tu amor será imperfecto, tu amor será un amor que no es como el que Dios da. En consecuencia, habrá celos, egoísmo, ambición, hipocresía, habrá dolor, turbación, todo lo que hemos visto. Porque el único que puede darte ese verdadero amor es Dios. Solo Él puede lograr esa transformación. Entonces, solo entregándole a Dios el primer lugar en nuestras vidas, podremos experimentar esa verdadera transformación que quita el orgullo, el egoísmo, que va quitando todo esto. Y la promesa de Filipenses 1:16 es que quien comenzó la buena obra en nosotros, la terminará. Por eso el Señor dice, tú tienes que darme el primer lugar. Solo así podrás ser feliz. Solo así vas a tener contentamiento. Solo así vas a tener felicidad. Solo así quitaremos todo lo negativo. Ahora comprendes, apreciado amigo, que solo así tú puedes ser feliz. La invitación que hago en este momento es dale a Dios el primer lugar en tu vida. Dale a Dios el lugar que Él lo merece y que tú necesitas que ocupe en tu vida. Y de lo demás, recuerda lo que dice Mateo 6:33. De lo demás me encargo yo, dice Cristo, pero dale el primer lugar. ¿Lo harás? ¿Le darás ese primer lugar? Resumiendo toda nuestra lección, vamos a ver qué es lo que hemos aprendido. En primer lugar, que todos tenemos rasgos negativos que necesitamos cambiar. Y recuerda que para iniciar ese cambio necesitamos depender de Dios así como dependen los niños. Necesitamos esa dependencia. Bueno, hay otras cosas más. Y por otro lado, solo con Cristo, recuerda, solo dándole el primer lugar, relacionándonos con Él, podremos ser verdaderamente felices. ¿Qué otras cosas tú has aprendido? Por favor, puedes compartir con nosotros en los comentarios qué más has aprendido de esta lección. Finalmente, viene esta pregunta. ¿Qué debo hacer con lo que he visto en esta lección? Pues aprendimos que una de las claves del bienestar consiste en dar. ¿Sabes qué? Con mucha oración, busca a qué persona o familia puedes ayudar. Luego, organiza tu tiempo y si puedes también a tu grupo. Y con todos los cuidados, lleva ayuda y atiende a esa persona o familia. El resto, déjalo en manos de Dios.
Y por supuesto, te animo a estudiar la siguiente lección, cuyo título es El costo del descanso. De esta manera estamos finalizando este nuevo bosquejo. Muchas gracias por ver este video. Por mi parte me despido pidiéndote por favor, si consideras que este material te ha sido útil, compártelo. Comparte con otras personas y así podamos seguir presentando la palabra de Dios. Que el Señor te bendiga. Hasta la próxima semana.